Buenas noches, bendiciones, señores, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su día? Bendiciones, Pastor Montero, bendiciones, Pastor Rainé. Buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos otra vez a Esperanza para las Familias. Pastor, Bendiciones, Carmen bienvenido. Sosa y Pastor Montero, un placer. Estoy hoy desde el campamento de Najayo. Estamos aquí en una labor misionera y por esa razón estoy desde aquí hoy. Ok, qué bien. Bueno, pues que el Señor te bendiga y te dirija en esa labor misionera. Así es. Señores, bendiciones a todos los que están ahí conectados. Voy a saludar a algunos que yo sé que están ahí en el chat, ya han escrito. Enoch, gracias Enoch por tu soporte técnico. Rafaela que dice buenas noches, bendiciones para todos. Usuario dice buenas noches, pero hay más participantes. Por ejemplo, está Jacqueline. Alba Pérez, Ana Isabel, fiel Ana Isabel, escuchando nuestros programas. Cena 22, Cena es Fior, ¿para Fior, qué? Fior, Fior nos va a matar. Siempre Sí, decimos, Fiore, que es el nombre que está ahí, tú sabes, Fior. sí. Desde Palenque. También está, ¿quién más? Claudia Forero, Claudia Quintero, ¿quién más? Tenemos a Clarixa, Ajá. está también iPhone. Hay iPhone, iPhone, tres, iPhone, iPhone. cuatro iPhone ahí. Y hay uno que dice iPhone Miguelina, hay uno que dice Ok, iPhone 1. ok. Tenemos a Liliana, que fue una de las primeras que entró, no sé quién es Liliana, pero Liliana, muy bienvenida. Eh, Bienvenido, señor Lauro. Le está diciendo con su manita bienvenida. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Lauro está desde México, sí. Sí, Este, gracias por este, este conectarse. Severino ya no conoce a los pobres. Sí, Oh, claro que sí. Él los Hoy conoce, pero mandé no el los link conoce. a 26 grupos. Esperamos que se conecten todos. Yo Ay, predico en la gloria noche a para Dios. un Qué grupo Bueno, y vamos a esperar que se conecte porque el título está muy tentador. Está sí, muy tentador. realmente. Que Dios Gracias. los guíe, los dirija y les Amén. dé la palabra de lo alto. Les Amén. amén. deseo lo mejor y Amén. muchas bendiciones. Es un Placer placer saludarlos. Igual, Igualmente, Pastor igualmente. amén. Lauro. Amo mucho la iglesia en Dominicana. Dios les guarde siempre. Amén. Ojalá nos Gracias. visite pronto. Es una Bendiciones. invitación abierta. Adiós. Claro que sí. Mm. ¿Quién más está? Lourdes, Lucy, Luisa Guzmán, Acevedo, gracias por estar. Nairobi, Rafaela, Ramona, Rosana. Ramona es de mi pueblo. Ajá, de Porque yo no Cotuí. sabía que se conectaba con ese nombre. Ok, ok. Teresa, otro usuario, Wilman, que es Wilman fue uno de los primeros que se conectó, Wilman. una de las primeras, es mujer, Ah, Wilman perdón, es una de las primeras, mujer. perdón, sí. Lacey, bueno, y todos los que seguirán entrando, señores, compartan el link. Este es el momento que usted comparta el link a sus amigos, a sus grupos y les diga, especial, no tiene que ser casados, ¿eh? Usted puede estar soltero y este tema también va a ser de bendición para usted y de aprendizaje. ¿Está Sí, bien? correcto. Soltero, casado, con muchos años de casado, con poco, yo creo que esto es un tema que a todos nos va a bendecir. Señores, es hora de orar para dar inicio y pedir la dirección de Dios sobre este estudio. Pastor Rainé, ¿puedes dirigirnos en oración? Oremos. Padre de amor, Dios del cielo, en este momento queremos agradecerte por la vida, Gracias, Señor. que nos permite este encuentro semanal, donde podemos compartir tu palabra y aprender de ella. Amén. Pedimos, oh Señor, que el Espíritu Santo nos continúe guiando en este estudio y que nos permita ser instrumentos para extraer desde la perspectiva tanto bíblica como terapéutica y psicológica las herramientas que nos ayuden a poder vivir y mejor en esta sociedad en la cual estamos. Amén. Tu Espíritu nos guíe siempre. Pedimos por el pastor y por Carmen y todos los que se han conectado y por sus familias para que les siga guiando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, apenas en el mes de julio hubo una noticia que se convirtió en viral. Dicen que solo en TikTok más de 62 millones de reproducciones ha tenido el corto de esta noticia. Wow. El señor Andy Byron, ejecutivo de una empresa de más de $1.000 millones en Estados Unidos, en un concierto de una agrupación, apareció abrazando a la encargada de recursos humanos allí. Ustedes saben lo que aconteció, ¿verdad? Entonces se separaron rápidamente y por ahí comenzaron los comentarios y comenzaron
repeticiones de lo ocurrido. O sea que él estaba en ese En ese concierto, concierto muy con una compañera de apapachadita, trabajo. Sí, abrazadito. y estaban abrazados. Se estaba cantando una canción romántica, por cierto. Ajá. Y entonces ellos se abrazaron, él estaba detrás de ella abrazándola. Quiero hacer la salvedad, perdón, mi Ujú, amor, que esa agrupación tiene como costumbre como que girar la cámara hacia el ujú, público. ujú. Y según la canción que va conectando, Coldplay se llama la agrupación, Sí. ellos proyectan a las personas. Fue totalmente sin querer. Ujú. Coincidencialmente, la cámara captó a esta pareja muy apasionada, abrazados el uno detrás del otro, como si fueran unos amores grandiosos y, oh, sorpresa. Cuando Ciertamente. ellos se dieron cuenta que Ujú. estaban en la cámara y todo el mundo lo estaba viendo, oh my Él God, se escondió detrás. él se Ella escondió, dio la ella dio, espalda. Es decir, exactamente. es un asunto bastante vergonzoso. El cuadro es que después de lo ocurrido, las consecuencias llegaron, ¿verdad? Sí, Él de una vez. tuvo Ujú. que renunciar, se hizo una investigación. Se dice que ella no ha renunciado, que ella sigue trabajando en el lugar y de igual forma todavía a la fecha se dice que no, ellos eran simplemente amigos. Ellos siguen diciendo que Es decir, no. que no tenían una relación realmente, que eso era simplemente el afecto de amigos Oh, que estaban sí, mostrando ahí. claro que sí. El hecho es que la infidelidad, el veneno en la cama, como lo titulamos en esta ocasión, es algo que está proliferando cada vez más. De hecho, uno de los problemas que está teniendo la relación matrimonial actualmente es el hecho de que ya la infidelidad también se permite, porque se ha roto ese vínculo exclusivo y muchas parejas entran en el comercio, si se puede decir, de no hay problema, siempre y cuando tú me lo notifiques, yo te permito estar con otra Se persona. llaman relaciones abiertas. Relaciones abiertas. Correcto. En el día de hoy, el tema yo creo que es sumamente importante. Y antes de introducirnos directamente, yo quisiera decir que en este tema todos estamos amenazados de forma directa o indirecta. Vivimos en una sociedad que está bombardeada por este tema, Ujú. Correcto. bombardeada constantemente. Pastor, yo estuve mirando un documental que a veces veo de investigación en Estados Unidos y se dio el caso de una pareja de esposos. Ya eran ambos médicos especializados, pero con el tiempo la relación se fue enfriando, tuvieron tres hijos y ella descubre, ellos fueron a un evento, la familia de los hijos, y entonces ella descubre en el evento que una de las madres de uno de los niños que fuera al evento captó la atención del esposo. Cuando volvieron, ellos eran una pareja de Missouri. Cuando ellos Ujú. regresaron a Missouri, entonces el esposo siguió en contacto con la mujer. La Wow. Ujú, esposa descubre que él entonces entra en un proceso de infidelidad. ¿Cómo reacciona ella frente a esta situación? Estoy hablando de una médica muy prolífera, ambos, los dos. La reacción de ella fue una reacción de no esperarse, porque el dominio profesional que ella tenía no lo pudo manejar en las emociones y comenzó a entrar en un proceso depresivo. Ujú, ujú, Vamos a ujú. hacer larga la historia. La historia culmina con lo siguiente: ella incendia su casa y en el proceso, ella intentó envenenar al esposo, un viaje a Perú que Wow. fue. Lo intentó, le dio un veneno y por el hombre no se murió. Y en el proceso entonces, cuando llega a Estados Unidos, donde regresa a Estados Unidos, entonces ella lo que hace es que crea un incendio en su casa, incendia la casa y los dos niños más pequeños entonces mueren en ese proceso. Una historia real, le estoy hablando. Wow. ujú. Y ella fue entonces condenada a cadena perpetua Ujú, ujú. porque no pudo manejar el proceso de la infidelidad de su esposo. Ujú. O sea, es un tema muy delicado. El impacto es fuerte. Mira, hay unas estadísticas sobre el tema de la infidelidad y es que se cita como una causa importante y principal de divorcio Ujú, y va desde un 31% hasta un 49% o más. Y en esas estadísticas hay por ejemplo, unas estadísticas generales que es que la infidelidad es una de las causas más comunes de divorcio, aunque las cifras van variando. Hay un estudio que indica que el 59,6% de las parejas divorciadas consideran la infidelidad como uno de los motivos importantes. Pero hay esperanza porque no toda la infidelidad conduce a divorcio.
Una Correcto. investigación sugiere que el 35% de las parejas logran superar la infidelidad con trabajo y esfuerzo. Ujú. Entonces, que haya infidelidad no es sinónimo de que tenga que haber divorcio siempre y cuando Ujú. haya trabajo, haya esfuerzo, terapia, haya abandono y arrepentimiento y haya cambios en la conducta. Pero todo eso lo vamos a trabajar en la lección de hoy, que está sumamente importante y está en YouTube, señores. Por si alguien la quiere, ya usted sabe que tenemos el link de YouTube. Yo quisiera recordar antes de iniciar que esto es parte de un estudio escrito por el pastor Rainé Severino, se llama Esperanza para las Familias. Así es. Aquí nosotros le damos usted sabe, su maquillaje, le damos alguna forma y eso, pero el material está a disposición de usted y usted solamente tiene que comunicarse con el pastor Rainé Severino si quiere trabajarlo de manera directa, metódica y sistemática con algún amigo, su iglesia de manera particular, el distrito de iglesia donde usted se encuentra, se lo enviamos sin ningún problema. Así que eso está ahí al alcance de todos. Adelante, pastor. Yes. Bien, estamos entonces entrando en el tema el veneno en la cama, la infidelidad y el divorcio. Este es uno de los temas que flagela a la familia, como ya decía nuestra compañera Carmen. Y la Biblia es explícita porque el Señor contempla en su palabra, que nosotros vamos a mirar ahora, que en este caso el adulterio es un problema. Lo fue en los tiempos bíblicos, es decir, Dios no estuvo nunca de acuerdo con ello. Y también Una lo es, copia eso, cúntale, papá. Ay, hermana también lo María, es en hay que nuestro cerrar tiempo. el micrófono. Y entonces lo es en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros consideramos en este caso la palabra de Dios? Y en el decálogo de los 10 mandamientos, entonces, el Señor expresa justamente este elemento. ¿Qué advertencia Dios en el Éxodo? En este caso, en Éxodo capítulo 20, que se establecen los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, entonces, estos 10 mandamientos tienen dos vertientes. Número uno, están direccionados hacia arriba de forma vertical y horizontal hacia el prójimo. Es decir, Exacto. los 10 mandamientos tienen la cosmovisión de que existe, en primer lugar, una responsabilidad con Dios. Entonces también hay una vinculación y una responsabilidad con los seres humanos. En este caso, es decir, en este caso, entonces, este mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos, entonces tiene que ver con una interacción con nuestro prójimo, nuestro entorno para la buena convivencia. Algo importante que debemos contemplar es que en el Nuevo Testamento el adulterio era considerado solamente cuando había un tercero que se ofendía. Me explico. En el contexto habían varias escuelas filosóficas que enseñaban, por ejemplo, está la escuela de Hillel, de Shammai y otras más, que enseñaban que si tu mujer, por ejemplo, no era efectiva, tú podías soltarla por la razón que fuese. Jesús viene y también, claro, el divorcio era, perdón, el adulterio era adulterio si esa mujer, por ejemplo, tenía una persona que se ofendiese por el acto. No se puede entender. Es decir, si ella estaba sola y había un hombre que estaba casado y esa mujer no tenía a una persona que pudiese ofenderse por ese acto, un hombre podía convivir con ella y para el judío del siglo primero eso era algo normal. Y Jesús entonces vino a corregir eso. No, Jesús le dijo, no, espérate, no es simplemente que si hay uno que se ofende, incluso hasta Jesús lo dijo, de concebirla en la mente, entonces ya tú estás violentando el principio. Vamos a entrar en materia entonces. ¿Qué advertencia dio Dios en el Éxodo? Éxodo 20, en este caso, nos dice 20:14, no cometerás adulterio. Clarísimo como el agua. Eso no tiene. Es, No hay por dónde darle la vuelta a eso. es un mandato preciso Exacto, exacto. y directo. Simplemente Dios le está diciendo, bueno, hay exclusividad en la relación. No es que tienes permiso de estar en ella y buscar fuera o ocasionalmente tener otro tipo de relación. No, hay exclusividad. No cometerás adulterio, te mantendrás fiel a los votos matrimoniales. Es un pacto que estás haciendo, en pocas palabras. Yo creo que Dios sabía perfectamente el efecto nocivo que crearía
el tema de cometer adulterio. De hecho, en el área de los mandamientos, donde está no cometerás adulterio, como decía el pastor Rainer, está en el lado de ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que los mandamientos se dividen en dos. Uno ama a Dios sobre todas las cosas y el otro lado ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué Dios le dice al ser humano que no cometa adulterio? ¿Qué quería Dios evitar? Miren, no hay forma de que el efecto del adulterio en una relación de pareja, el dolor, la pérdida de la confianza y la seguridad, la alteración que se produce en el equilibrio del sistema familiar, en la tranquilidad, en el apego, la desorganización emocional que vive no solo el esposo traicionado, sino los hijos de esa familia. Miren, en consulta yo he tenido que ver a muchas parejas, pero especialmente a muchas personas vivir el efecto nocivo del adulterio. Y no es tan simple como nos lo quiere vender el mundo, de que, no pasa nada. De hecho, quiero enfatizar que por mucho tiempo se veía que era, de hecho, las abuelas decían, no, todos los hombres tiran su canita al aire. Ustedes lo han escuchado esa frase, ¿verdad? Ujú. Una frase muy Nadie popular. muere motón, una frase Hay por ahí. incluso hay una canción que dice Ramón no muere. Sí. Sí, porque lo que pasa es que la sociedad lo toma a relajo, si se puede decir. No, y Y entonces lo, justifican lo, el hombre, lo de hecho. cualquieriza, no Exacto. solamente lo cualquieriza, a veces hasta lo promueve. Ujú, Lo ujú. promueve y lo aplaude. No Y solamente lo normaliza Lo también. exacto, exacto. normaliza. No solamente desde el lado masculino, sino que hoy también está proliferando cada vez más Exacto. la infidelidad femenina. Ujú. Entonces, esto es debido, yo estaba viendo hoy un material de Walter Rizzo y él hablaba o explicaba de cómo en esta ruptura que se da, que no es una ruptura simplemente en el sentido sexual, sino emocional, Sí, social, sí. hay una ruptura también hasta en el sentido de la salud, porque los datos dicen, estudios que se han hecho, que aquel que ha sido molestado o golpeado por una infidelidad tiende a tener enfermedades como el No, es que cáncer, de hecho, se depresión. crea un trastorno de estrés postraumático Exacto, después de una infidelidad. O porque sea, somos una sola carne. sí, no, y no solo eso, sino por el nivel de impacto y de shock que se produce en alguien saber que su pareja le está haciendo infiel. O sea, yo quiero que usted entienda que cuando te dan esa noticia, hay una desorganización emocional tan grande entre rabia, ira, llanto, Potencia. tristeza, sensación de traición, impotencia, Desconfianza. o sea, se crea un brote de situaciones emocionales tan intensas Eso envenena el cuerpo que completo. envenena todo el cuerpo, no solo de cortisol y de estrés, y la gente se sueña con eso, no puedes, hay un pensamiento rumiante. Por eso tú ves que cuando se vive una infidelidad, a quien le han sido infiel, quiere buscar en el teléfono, quiere que le cuenten todos los detalles, quiere insistir en dime qué pasó, cuándo fue, empieza a tener pensamientos en retrospectiva. ¿Sabes lo que eso significa? Pues la semana pasada cuando no estuvo aquí, yo Ujú, esperándolo, entonces ujú, era con la otra que ujú, estaba. ujú. O cuando estaba hablando, me dije que era hablando con su mamá y era hablando con el hombre que estaba. Entonces, esos pensamientos rumiantes crean una ansiedad tan grande en la persona que le han hecho la infidelidad que se altera todo su estado emocional. Entonces, como dice esa pregunta que tú tienes ahí, Raine. Ok, la pregunta número 2 dice, ¿de qué es falto el que comete adulterio? Y Proverbios 6:32 nos dice, también el que comete adulterio le falta sensatez. Ujú, El que tal hace corrompe su propia alma. Así es. Falto de entendimiento, ¿verdad? ujú, No La tiene Biblia lo describe como una persona sentido. falta de entendimiento porque en el concepto del temor a Dios, entonces es el que trae el claro entendimiento para actuar de una forma apropiada. ujú. Cuando la Biblia está hablando aquí de un insensato, ese es aquel que abandona el temor a Dios y entonces cae en el adulterio. Por eso la Biblia lo llama como un insensato, como un falto de entendimiento. No está hablando del contexto del aspecto intelectual de un individuo. Que locura, ni de que no sabe, Porque hay de que individuos que son muy capaces, pero en este aspecto, al tener, al, al tener muy mínimo temor y conocimiento de Dios, entonces a Ujú. esa Biblia le llama
falta de entendimiento, es decir, falta de sabiduría, que en este Exacto. caso Ujú. la Biblia lo describe como el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al eterno. Ujú. Entonces, en ese contexto que la Biblia está hablando de que cuando alguien cae es porque le faltó. Y eso lo vemos nosotros con la historia de David. Ujú. David, por ejemplo, cuando cae, se da cuenta Ujú. después, porque incluso existe como una cortina que James Dobson habla de los pasos acerca del adulterio en un libro llamado El amor debe ser firme. Él explica cómo es que esa ilusión, esa cortina se crea. Y Exacto. mientras esa cortina se va creando, el individuo está, por así decirlo, en un estado de enajenación, no está en razones propias hasta que en muchos casos viene la consecuencia, que fue lo que ocurrió con David. Entonces la Biblia está hablando aquí que cuando una persona, que cualquiera, como decía el pastor, Puede ninguno hacerse. estamos exento de esto, Ujú. ninguno Pastor, está exento. quiero aclarar que nosotros mismos deberíamos revisar en nuestra propia experiencia de matrimonio, ¿verdad? De personas, cuáles son las tentaciones o pasos que pueden ir llevando a una persona. No hay, nadie cae en adulterio porque de una noche de una mañana a la noche decidió voy a caer en adulterio. Eso no se da así. Por eso la falta de entendimiento está Ujú. muy bien expresada en la Ujú. Biblia. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se sigue para caer en adulterio. Un proceso Se nubla. te involucras emocionalmente con alguien porque quizá tú estás buscando algo que tú crees que no tienes en tu Ujú. matrimonio, que tú quieres, como, qué sé yo, tú quieres conexión, tú sientes que no tienes con quién hablar, tú quieres algo nuevo, porque también pasa a veces porque quiero algo nuevo, porque ya estoy aburrido de lo que tengo, porque es más, ojo, hay gente que ni siquiera cae en adulterio porque está buscando algo. A veces hay gente que cae en adulterio por la convivencia continua con otra persona del sexo opuesto y no se va dando cuenta de que se está creando una familiaridad peligrosa. Hay otros que caen en adulterio porque no comprenden los límites del trato con la otra, con el sexo, con el otro sexo. Y nada es nada, y llamo a cualquier hora, y le cuento mis problemas, y somos amiguitos, y no voy entendiendo que estoy cruzando los límites. Entonces hay que tener ojo y sabiduría y entendimiento para no terminar como dice la Biblia. Es importante, ahora que tú destacas eso, resaltar que la mayor parte, de acuerdo a encuestas que se han hecho, de infidelidades se dan con personas cercanas. Cercanas y conocidas, Por eso es que exacto. dice que es falto de entendimiento, Ujú. por todo lo que tú vienes explicando, ¿verdad? Es decir, hay un elemento aquí que tiene que ver con las consecuencias. Sí. Cuando yo valoro, analizo, pienso en las consecuencias que puede traer este tipo de acto, entonces el entendimiento debe decir, ah, no, espérate, las consecuencias no son favorables. Tú pierdes tu vergüenza, pierdes el respeto, pierdes tu reputación, Pero yo creo que por eso pierdes es que el la nombre. Biblia dice que no tenía Es entendimiento, porque como que hay un precisa, bloqueo hay un mental. bloqueo. Entonces, por eso es que hay pensadores que dicen, Miles Monroe, por ejemplo, cuando habla del tema de la infidelidad, él dice, sería bueno siempre pensar, más que en el momento, pensar en las consecuencias. Exacto. Porque cuando Sí, yo comienzo a pensar en las consecuencias, yo pienso en mis hijos, Deshonro a Dios. yo pienso en Ujú. Dios, Exacto, yo pienso en mi esposa, yo exacto. pienso en mi nombre, en mi reputación, yo pienso en mi salud, yo pienso hasta en mis finanzas, porque es que la infidelidad te lleva a todo. Ujú. Cuando tú caes en eso, al final de cuentas tú pierdes hasta el nombre. Sí. Es decir, pierdes el respeto de la gente, la aceptación de la gente y la manera en Y que la tu gente paz, es pierde tu la paz, paz. todo lo pierdes allí. Por Ujú, eso es que falta de entendimiento, ¿verdad? ujú, Ahora, la pregunta número 3, ¿qué cosa le pide Dios a la pareja? Este texto es bien preciso. ujú. Malaquías 2, 14 y 15 dice, pero aún hacéis más. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella es tu compañera y la mujer De de tu tu pacto. pacto. Ujú. Entonces, el pedido de Dios ahí es que sean leal A la mujer, sí, a su pareja, a la mujer de su juventud, ¿verdad? pastor.
Mire, es un desafío grande porque cuando especialmente el hombre se casa, hay emociones, especialmente está la inclinación sexual que es muy alta. En el hombre y en la mujer, creo que en ambos. Pero en el hombre, yo creo que el hombre es ¿Qué más va a ser mal el hombre? yo creo que el hombre es más que la mujer. Dorada. Entonces, ¿qué ocurre? Con el El varón tiempo, se conoce menos. Sí. Pero pastor. si con el tiempo ese aspecto se va variando. Y entonces, en la decisión que, por eso incluso hay un libro, hay un libro que se llama Peligros del Poder. Ujú. En ese libro, el escritor expresaba lo que le llaman amores de otoños. Los amores de otoño es ese hombre que tiene su esposa, tiene hijos, tiene incluso ya hasta nietos, pero él quiere renacer nuevamente al amor. Ay, Y eso se da vuelve, mucho, pastor. y vuelve ahora él, y entonces deja a la esposa. Eso ocurrió con un pastor, no adventista, dice el libro, pero ocurrió con un pastor. Deja a la esposa, dejó a la esposa, abandonó el matrimonio y ahora se unió a una jovencita para vivir sus amores de otoño. ¿Qué es lo que ocurre con el tiempo? Generalmente, Caen las hojas. las parejas comúnmente ocurre que, especialmente a veces aún en las parejas cristianas, se da por sentado todo. Sí, Y eso es un problema. eso es Porque peligroso. bueno, hay hermanas que creen, bueno, él es cristiano, él no me va a hacer nada. No te descuide, como dice un cantante por ahí. Si usted no la ve bien, el otro la ve nuevecita de caja, como dice. Es verdad. Y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor espera que nosotros seamos leales, pero es una batalla. Es una batalla porque la naturaleza humana, de acuerdo a Romanos 5:10, nosotros somos enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, siendo enemigos de Dios, es difícil encarar el elemento de que el ser humano se mantenga toda su vida leal, pero no es imposible. Se puede en el nombre del Señor. Yo De, quisiera compartir, Carmen, ajá, los pasos que menciona el doctor James Dobson acerca del adulterio, lo que ok, él le llama la anatomía del adulterio. ok, Por uno, distanciamiento emocional. sí, Primero, ambas partes comienzan a sentirse insatisfechas, incomprendidas en el matrimonio. Entonces la comunicación disminuye y comienzan a aparecer los resentimientos. El ujú, paso dos, vulnerabilidad. ujú. Porque especialmente cuando la mujer no es escuchada, se siente no valorada y entonces entra en un proceso. O el hombre pastor está en esos años de otoño en que quiere sentirse otra vez joven, otra vez No, y vivo, la mujer o también. sí, porque él habló de la mujer, estoy diciendo, o el hombre en esos tiempos en que estoy en la oficina, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, también está vulnerable. Igual la mujer cuando tiene mucha carga emocional y no tiene con quién contar, también está vulnerable. Las estadísticas dicen que después de los 50 es más proclive, Sí, tanto el hombre Sí. como la sí, mujer. porque ya los hijos se fueron, el proyecto de vida de hijos se fue y... Y no, y que con el asunto que se ha dado actualmente en los últimos 30 40 años, se dice que ha habido una regresión en la edad, en un sentido, Ujú. que hay unos 10 años, digamos, de regresión. Es Que decir, ahora el hombre de estamos jóvenes, 50 sí, ahora estamos el hombre mejor. de 50 es un hombre de 40 de hace 30 años. Ya usted Entonces, sabe. la tentación entonces todavía es mucho más, Mayor. es mayor en ese Sí, sentido. continúa, pastor. Perdón que te... Entonces, el segundo paso es la vulnerabilidad, donde ambos se sienten solos en cierta parte, no se siente valorado, no siente que lo escuchan. Y el tercer paso, dice James Dobson, es la amistad Ujú, aparentemente inocente. ujú. Lo que decía el pastor recientemente, una relación amistosa con otra persona del sexo opuesto que se convierte en un espacio de apoyo emocional y de cercanía. Y el cuarto paso es la intimidad emocional. Se comparten sentimientos personales Sí. y frustraciones. Este hombre no me escucha. Ay, ¿cómo va a ser que no te escucha? No, pero Ujú. ese hombre no se merece tenerte como esposa. Es verdad porque él no me escucha. Y la mujer que cree eso, le sigue el cuento. El cuarto paso es el contacto físico, un gesto de consuelo, de cercanía física, rompe la barrera previa y da paso a la relación sexual. Mira, la abraza, no llores, ese hombre te hace mucho daño, no llores por él, no te preocupes, o esa mujer no te está valorando.
mira, te preparó una cena porque ella no, ni cena te está preparando. Todos esos elementos que uno a veces lo escucha son reales. Entonces está la realización, que es en este caso el sexto paso, la persona justifica su conducta. Mi cónyuge me descuida. Y el último paso, entonces, que es el séptimo, las consecuencias, que Ujú, son ujú, ujú, inevitable dolor emocional, pérdida de la confianza, ruptura familiar, impacto en los hijos y en la fe personal. ujú. Los Pastor, cinco pasos del pastor, del sí, es doctor muy, Dorfman. muy interesantes que de hecho tenemos que tener en cuenta, pero quiero agregar que estamos en la época de la tecnología. El doctor Ujú. James Dobson escribió cuando todavía la proliferación de la internet no está Exacto, exacto. ¿verdad? Tan grande. La Tan infidelidad fuerte. tan fuerte, la infidelidades virtuales y emocionales a través de los chats y de las redes sociales cada vez están haciéndose mucho más comunes. Encontrar esa persona con quien chatear y con quien filtrear. Y como es en la internet, en estos días alguien me dijo que es que él cree que no pasa nada porque está hablando con amiguitas. Y esas amiguitas son mujeres de las que él está interesado. Y si usted está hablando por teléfono, por chat, por WhatsApp, en las redes sociales, con un hombre y una mujer que a usted le interesa físicamente, sexualmente, emocionalmente, usted está deslizándose hacia la infidelidad, usted está rompiendo los límites y esto está abundando mucho. Y otra cosa es el tema, ser leal a tu pareja requiere revisar el contrato matrimonial constantemente. ¿Sabes lo que eso Sí, significa? A veces damos por sentado el hecho de que tenemos 10 años, tenemos 20 años, tenemos 15 años y todo sigue igual y no me preocupo por mejorar las cosas en el matrimonio. Entonces, la lealtad implica que yo haga algo, no solo por mantenerme fiel, sino por cuidar eso que yo prometí que iba a cuidar. Señor, usted y yo no nos podemos descuidar con la idea de que todo está bien. He escuchado, pastor, este tema es muy largo porque hay mucha tela por donde cortar. Muchas parejas, uno de ellos se queja, generalmente la mujer, de que ha solicitado al hombre muchas veces hablar de un tema, ir a terapia, resolver algo, ha pedido algo que necesita y el hombre, como no sabe darlo, simplemente lo ignora y eso pone en peligro la conexión emocional de su relación y pone en peligro a su pareja, que usted puede estarle empujando. Ojo, no dije que usted fuera culpable, dije que usted puede estarle empujando con ese descuido y esa desconexión emocional a conectar con otro hombre o con otra mujer por descuido, simplemente por no prestar atención a la relación de pareja. claro, un elemento, Carmen, es el contrato matrimonial, como has dicho. En este caso, por la misericordia de Jehová, dice el libro de Jeremías, no hemos sido consumidos. Es Gracias decir, a Dios. es Dios quien sostiene la relación de pareja. Ujú. Porque de no ser por el Señor, como dijo David, de no estar Jehová con nosotros, de seguro los hombres nos habrían comido vivos. Y yo digo lo siguiente, de no estar Dios en medio de una relación, probablemente aún las relaciones de pareja cristiana se Ujú. habrían acabado Sí, vivamente, porque hay muchos elementos que se dan en diferentes casos. claro. Ahora bien, Somos humanos. sí, es Dios que por su gracia, si usted, por ejemplo, tiene una persona creyente y que está en el camino, cuídelo, no lo descuide, porque es Dios que sostiene a ese hombre. Ese es como un perro un perro rabioso que lo tienen amarrado. En el momento que se descuida y se soltó ese perro, Ay, ay, ay. hay una guerra terrible ahí. Ahora bien, Tiene razón. ¿Cómo ¿cómo? habla la mujer? Perdón, perdón, Pastor Sí, René. adelante, adelante, Carmen, adelante. ¿Cómo habla la mujer o el hombre ajeno y cómo es su final según Proverbios? Mi esposo está riendo por el perro rabioso del Pastor Severino. Tenemos pregunta en el chat. Vamos para allá ahora, señores. Vamos para allá ahora. ¿Cómo habla la mujer o el hombre ajeno y cómo es su final? Proverbios 5, 3 y 4. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, Ujú. pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de dos filos. Entonces Exacto. la respuesta es dulce al oído, pero su final es amargo. Amarga. ¿Sabe que hay un Esas material, palabritas bonitas suenan tan chulas. hay un material de un escrito
cristiano, apellido Moller, que el título del libro es No debemos callar, en el cual yo diría no solo la mujer, como la sociedad hoy nos ha dado un discurso que proclive a la infidelidad. En ese discurso se ha cambiado de manera radical la definición de matrimonio. Por ejemplo, antiguamente se llamaba matrimonio un hombre y una mujer. Ahora Correcto. no, ahora si te casaste con uno del mismo sexo también es un matrimonio. No, y las relaciones abiertas, Exacto. También los tríos, todo ese tema. el tema sexual también se ha bombardeado bastante porque se ha separado el sexo de la reproducción. No puedo tener sexo sin reproducción, por lo tanto no tengo que casarme, no tengo que tener un vínculo cercano con nadie. El otro aspecto es aceptación del divorcio como una norma y eso golpea también la fe. Porque Sí, Vamos para allá, vamos para allá, pastor, vamos para allá. cuando tú no me respondes, cuando tú no me aceptas, cuando tú no me entiendes, cuando tú no es decir, me atiendes, entonces, no, pues nos divorciamos, nos podemos divorciar sin problema. También la cohabitación fuera del matrimonio, normalización de la homosexualidad y movimientos transgénero y también el colapso de la autoridad bíblica en la cultura. Y este es el punto clave en todo esto. Si hay algo que debe tener claro el creyente o cualquier persona que quiera entender la importancia del matrimonio, recientemente yo veía dos damas discutiendo y había una que le decía, pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes que soportar 10, 15, 20 años a un hombre? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a poder soportar los 10, 15, 20 años? Dice, el pacto que hice con él. El pacto que hice con él. Porque esto no es un asunto de simplemente a quien yo encontré en el altar o en el momento en que me casé. Es un asunto que yo hice un pacto con él y con Dios. Exacto. Y al hacer ese pacto yo me comprometí a que esto funcione y a que juntos íbamos a trabajar para que esto permanezca. Mira, yo estoy Entonces, convencida de pero que esta parte entonces le da un golpe a todas las demás. sí, ahí donde voy. Para llegar a la infidelidad hay que romper el pacto con Dios. correcto. Yo entiendo que tú tienes que romper tu pacto con Dios para poder romper tu pacto con tu matrimonio. Sin embargo, el pacto en el matrimonio no se rompe solo con la infidelidad. Y yo quiero que entendamos esto de manera muy clara. Cuando yo daño a mi pareja, Abuso. cuando hay abuso económico, abuso físico, abuso emocional, maltrato, manipulación, yo también estoy rompiendo mi pacto con Lo Dios que decía y con mi Malaquías. pareja. Lo que decía Exacto. Malaquías. Yo no te voy a escuchar porque tú has maltratado a la mujer de tu Exacto. juventud. Ahí donde voy. Yo no voy a escuchar, la- aceptar tus ofrendas. La lealtad no es solo no me acosté con nadie, es también no te maltraté, no te dañé, no te abusé, no me aproveché de ti, no te ultrajé. También eso es lealtad, porque muchas personas, tanto hombres como mujeres, no cometen adulterio con un hombre En el sentido en emocional, el sentido en sexual, el sentido sexual. pero dañan, maltratan, manipulan, ultrajan a su pareja. Y yo entiendo que están tan en pecado delante de Dios como aquel que sí comete adulterio. Porque adulterar es alterar algo, es sacarlo de su estado sano y bonito como Dios lo creó y llevarlo a un estado Estado íntimo. alterado, a un estado podrido. Me doy a entender. Entonces, no solo se daña el matrimonio con el adulterio sexual, tampoco no solo es adulterio cuando es contacto sexual. Si yo estoy emocionalmente involucrada con alguien, yo también estoy adulterando. Vinculado en un nivel más allá. Emocional Exacto. y que me Es una enamoré y que me deslealtad, una gusta. deslealtad. O que le doy prioridad y más Ujú. importancia a otros más que a mi pareja. Eso también es parte del adulterio. Entonces, aquí, antes de pasar a la próxima, pastor, señores, las palabritas de quien te está enamorando siempre van a sonar más bonitas que la de tu Ujú. pareja. Ujú. ¿Tú sabes por qué? Porque con tu pareja tú tienes una predisposición porque estamos peleando, ¿no? Hay roces, Porque hay roces. hay diferencias. Porque quizá no está siendo muy Sí. romántico, ella no está siendo muy, ¿cómo se llama eso? Detallista o especial. Es que la realidad de una relación es que allá afuera no hay que lavar platos. No, Allá no hay que afuera no hay que trabajar, hay trabajar. que bregar con los La realidad niños. de una relación es Sí. que ahora hay que bregar con los hijos, que ahora hay que arreglar la casa, que ahora hay que recoger los No la platos. etapa romántica. Exacto, no es tan romántica. No, no. Y como no es tan romántica a la carne,
No le gusta no mucho. le es tan agradable. Pero Ujú. recordemos, por esto es que es un vínculo que va más allá de la carne. Es un Exacto. vínculo también emocional y Y es un espiritual. pacto. Es un pacto. Y el pacto no es Es un solo yo te pacto. voy a ser fiel mientras tú me traigas flores. Si no me traes flores, tengo derecho a serte infiel. Creo que tenemos que sacarnos eso de la cabeza, obvio. Vamos a hablar ahorita del tema de que usted tiene que cuidar su relación, porque tampoco eso no lo podemos dejar de decir. Pero en cuanto al tema de escuchar a quien te está enamorando, siempre ¿cómo se llama? El patio ajeno se va a ver más bonito. La hierba del La patio hierba del patio ajeno se se ve va a más ver verde. verde, bonita, Sí, claro. atractiva. Ese hombre o esa mujer con quien tú no convives en el día a día, que ojo, cuando tú empieces a convivir con él o con ella en el día a día, va a pasar lo mismo. Ese Así hombre es. con quien tú no convives en el día a día, obvio que va a resultarte tan chévere, tan atractivo, porque solo lo ves o lo escuchas de vez en cuando te está hablando bonito, cuando te está haciendo buenas Siempre está bien propuestas, vestido, siempre está planchadito, oloroso. oloroso. Lo ves en un Nunca contexto está de... sudado, No, a menos que esté en el gym. Sí, exacto. a menos que esté en el Entonces, gym. esos son, ¿cómo se llama? Los labios de la mujer extraña que destilan miel, pero el final es amar, como el Sí, ajeno. lo que ocurre es que desde el principio de la creación, siempre lo prohibido a nosotros nos atrae. Sí. Y Eva, con Eva pudimos verlo y Ujú. también lo vemos hoy en día en las relaciones. Siempre, no sé en qué va eso, eh, decía un señor que él podía tener la mujer más bonita del mundo, pero él siempre veía una más bonita, Proverbio lo dice, los ojos nunca se cansan de ver. porque estaba mejor que la de él, él lo percibía así, y sin embargo otros están deseando la que él tenía. Pero James Dobson dice que el amor es una decisión. En el Exacto. libro El amor debe ser firme. Es decir, él habla acerca de lo que es la etapa romántica y expresa ese romanticismo del cual se venden las relaciones. Es una herencia, dice él, de Shakespeare, de los poetas. Pero la realidad en el matrimonio es otra. Es una decisión que Sí. nosotros tomamos. Y un En este trabajo que hay que hacer. No, y un amor maduro, porque ya Compromiso. llega un amor Claro, maduro. es una decisión que tomamos delante de Dios. Ujú. Ujú. Y delante entonces, porque generalmente el que oficia dice eso mismo, bueno, delante de Dios, delante de los hombres, usted promete amar a su esposa en X circunstancias, sí, eso es una promesa. Pero como hoy en día se ha normalizado lo que es el Ujú. adulterio, que es el divorcio, Sí. la gente ya cuando se une en una relación no se está uniendo con fines de perdurar en el tiempo, Exacto. para ver si funciona. Y muchos dicen, como dicen por ahí, hasta que la muerte los separa, hay un meme por ahí, que la muerte entonces está la pareja oficializando el matrimonio y entonces tiene al lado a otra mujer, especialmente para el hombre, a otra mujer que está muy bien y entonces le ponen a ella la muerte. A muerte, hasta que la muerte los separe. Claro que sí, claro que sí. Y ese tipo de relación. Evidentemente que si usted se casa con la idea de lo vamos a resolver divorciándonos cada vez, usted siempre, la única opción que va a encontrar para solucionar los problemas va a ser la separación. Así es. Eh, Seguimos la acá. próxima pregunta, ¿a qué conduce andar con una mujer o un hombre ajeno? ¿Te sabe? Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, Ajá. sus pasos se dirigen al Seol. Ujú. La adúltera lleva a los hombres hacia la muerte, Exacto. directamente a la muerte, ¿verdad? Sí, a la muerte emocional, la muerte física, pero olvídese de la muerte física, pensemos en la muerte espiritual y en la muerte emocional y de su esquema familiar. O sea, se dañan las dos familias, se dañan los hijos, se daña la relación, se dañan Todo eso muchas muere. cosas. O sea, el dolor es muy profundo y la consecuencia, como hablaba Montero, es que el dolor se mantiene por mucho tiempo y Ujú. la destrucción que se produce. Yo creo que la palabra muerte también debe equivaler ahí a destrucción emocional, física, mental y de la paz Y social. y social. Y social, Porque porque hasta los amigos exacto. se afectan. Mira, hace unos días yo escuchaba a un psicólogo decir que él no sabe cómo confiar en un hombre infiel. Ujú. Es decir, estos hombres es decir, que infiel puede ser cualquiera en el sentido de que cualquiera puede incurrir en infidelidad. Pero él decía, pero Ok. ¿cómo una persona que se jacta de decir, yo soy infiel a la persona que me da un tececito cuando
cuando Cuando estoy estoy enfermo. enfermo, que me A cuida. la persona que me cuida, a la persona que me crió mis hijos, es decir, a mi compañera. ¿Cómo yo puedo poner, decía él, dinero en manos de esa persona y Ujú, confiar en esa persona cuando yo sé que esa persona está traicionando a la persona más cercana? exacto. De hecho, algo interesante que yo aprendí no hace mucho tiempo con la película El Padrino. Ujú. Resulta que los mafiosos no permiten que tú seas infiel a tu esposa, te matan si tú haces eso. ¿Y por qué? Especialmente cuando yo vi la película El Padrino, sí, eso debe conservarse, porque ellos decían, si tú traicionas a la persona que está más cercana a ti, esa persona nos puede entregar a todos. Sí, Entonces, eso debe mantenerse como sagrado. De hecho, Un tú puedes resentimiento. tener diferencia con una familia y ir contra el hombre, pero ni contra los hijos ni contra la mujer. Sí, esa protección a ese órgano que es la familia y a esa pareja y a los hijos, eso es sagrado para ellos. Yo entiendo que eso debe impactar de igual manera el pensamiento nuestro, que tenemos a Dios como maestro, que tenemos la Biblia como guía, ¿verdad? ujú. Para nosotros entender lo sagrado, lo importante que es mantener la fidelidad en nuestra relación. Vamos a la próxima pregunta, De, señores. Pastor, si tienes de algo que hecho, decir. sí, antes de que pasemos a la siguiente pregunta. La situación dada en la República Dominicana, el sector El Millón, en esta semana, Ay, sí. para los amigos que están conectados que no son de aquí, esta pareja, el señor con 78 años, mató a su esposa y mató a la madre de su esposa y luego él se dio un tiro. Wow. Y los investigadores dicen que la razón principal fueron los celos. En este caso, él entendía que había una infidelidad de parte de ella. Probablemente, quizás no comprobada, Obvio, no lo justifica, pero muy triste y lamentable. pero cuando la Biblia está hablando aquí, y no es un caso ni dos que se han dado de personas que las matan por la infidelidad. Los hombres, especialmente en República Dominicana, en el mundo entero, pero en República Dominicana, cuando un hombre se siente, el hombre puede ser infiel, pero cuando él se siente que esa mujer violentó vamos a decirlo así, su entrega hacia ella, entonces el hombre se siente impotente y actúa de forma coercitiva, usa la fuerza bruta. Y Ujú. entonces, si esa mujer no es sabia, cometió, por ejemplo, un adulterio, es decir, él es infiel, pero en el caso de las sociedades machistas, es más, vamos a decirlo así, es más justificado que el hombre lo haga porque así se lo ve, se lo normaliza, pero cuando la mujer lo hace, entonces en el caso del hombre, él se siente desafiado. Agrede, exacto. De hecho, está tan normalizado el tema nuestras sociedades que a los hombres de niños le enseñan las mamás a ser infiel. ¿Y cómo le enseñamos a los niños a ser infiel? Cuando yo le digo a mis hijos, ¿cuántas novias tú tienes en la escuela? ¿Cuánta novia es que tú te vas a conseguir? Cuando él ve a papá ser infiel y a mamá Mm. tolerar y tolerar y tolerar una infidelidad tras otra, también le enseñamos a esos varones que la infidelidad es algo que no significa tanto para una familia o para su esposa. Entonces, tenemos que cuidar el mensaje que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones sobre el tema de cuidar la infidelidad. Pastor, antes de entrar en este tema, a mí me gustaría como que respondiéramos las preguntas del tema Mm. anterior que tenemos aquí. Por Ok. ejemplo, tenemos a alguien que hace un comentario que quisiera saber si es posible una conferencia relacionada en cómo tratar la adicción a la pornografía de uno de los cónyuges de conformidad con la Biblia y si se hace necesaria la intervención profesional psíquica o psicológica. Y definitivamente sí, es necesaria la intervención profesional. Usted puede buscar un profesional cristiano de la salud mental porque es una adicción Ujú. y las adicciones necesitan ser tratadas de manera profesional. Ahora, yo quiero enfatizar que hay una proliferación, hay un aumento de Después de la pandemia. sí, de consumo de pornografía en ambientes cristianos, esposos y esposas, pero se da más con el tema de los hombres. Tenemos que cuidar mucho nuestras avenidas del alma, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, para no dejarnos deslizar por el tema de la pornografía, que al tener tanto el teléfono en la mano
y estar tan conectados todo el tiempo a la pantalla, se puede hacer muy fácil caer en la pornografía y no es sana para la relación matrimonial porque cosifica y nos presenta una sexualidad desvirtuada, que no es la sexualidad que Dios quiere, que sea una sexualidad mutua, consensuada, placentera, ¿verdad? Ok. Tenemos otra pregunta. Perdón, Eh, Carmen, esta persona dice que quisiera saber si es posible una conferencia. Me imagino que será una sí, charla que me está imagino que era pidiendo. una charla o algún tema de eso, Sí, que tratemos el tema. que Sería tratemos bueno el tratar ese tema. tema más Podemos adelante. tomarlo Claro en que sí. cuenta, podemos tomarlo en Excelente, cuenta, claro que sí. podemos prepararlo, no Sí. hay problema. Hay otra que dice, puede haber infidelidad incluso en trabajo remoto, claro que sí. Ahora hay más que Sí. nunca infidelidades ¿Cómo se remotas. llama? Cibersex. Exacto, Y la otra, sexting. sexting, que es el mandar Sí, fotos y sí. textos con contenido sexual o conversaciones picantes con personas que no son tu pareja. Y obvio que eso es infidelidad. Dice alguien, los hermanos que somos muy amables en la iglesia nos acaban amando. Es verdad. Es verdad, y eso no es ser amable, yo creo que eso es romper los límites, porque usted no puede estar abrazando hermanas por ahí y una hermana hablando con hermana a sola, esa hermana contándole que tiene problemas matrimoniales, que el esposo no le hace, que no le dice. Usted sabe que está en peligro si hace Yo eso. pienso que Dios, en el libro El Hogar Cristiano, Elena Ujú, White habla bastante de este tema. ujú, Y uno de los aspectos que a mí me llama la atención tiene que ver con el hecho de que es el grado de confianza que nosotros nos permitimos. ujú, Yo pienso que tan pronto tú permites que se cruce un lindero, ujú. especialmente en el diálogo, un abrazo, hay abrazos que tú de lejos ves cuando hay mala intención, como dices. Así, alguien se te queda con la mano agarrada. Exacto, Ahí. cómo te abraza, cómo se te Ojo. pega, sí, es decir, eso se ve de lejos. Pero yo creo que donde hay que tener mucho tacto y cuidado especialmente es en esa parte de, especialmente palabras de doble sentido, chistes de doble sentido, Esos mensajitos, esos con carita de mensajes, besito, etcétera, de te etcétera. quiero. Hay que tener sumo cuidado porque Ujú, eso puede abrir una puerta peligrosa, ¿verdad? Por donde exacto, Bien. nos podemos deslizar. exacto. Vamos con esta Carmen, pregunta que Carmen, tosidad es picante de verdad. Carmen, hay alguien que dice aquí, cuando hay una sospecha de infidelidad, ¿cómo puedo llamar la atención a mi esposo? Mira, mandar llamar la atención al esposo. Mira, eso va a implicar Ujú. que usted primero tenga alguna forma de confirmar, no digo de confirmar, sino al menos de porque usted duda, porque hay celos infundados, que son esos celos que usted tiene porque usted se lo imagina, porque usted tiene inseguridad, y hay celos que son porque de alguna manera usted tiene sospechas por cosas que está mirando. Entonces, ahí hay que ser claro, sentarse y decirle, yo he estado mirando. Trate de hablar siempre desde yo, lo que usted siente, lo que usted piensa, yo he visto, a mí me molesta, a mí no me gusta que tú hables con esta hermana de esta manera, me molesta que le mandes este tipo de mensaje, me siento irrespetada. Porque así, en vez de decir, tú estás hablando con fulano, yo te he visto, usted está acusando y es muy posible que no le escuche. Pero si usted habla desde cómo usted se siente, yo me siento irrespetada, a mí no me gusta, yo no quiero que tú sigas este tipo de conversaciones con esta persona, pues ahí usted puede tener una conversación que sea más sana y más provechosa. Si la persona admite y acepta y cambia de conducta, pues entonces, como dice la Biblia, ha entendido, pero si la persona insiste, porque pasa eso, Rainé, que a veces tú te sientes incómoda con ese tipo de conversaciones que tiene tu pareja y el otro dice, eso no es nada. Lo Ujú, que somos es amigos, yo no ujú. estoy haciendo nada, eso no es un problema, entonces eso es una muestra de empatía y de consideración que hay que tratarse inclusive a veces en terapia porque eso puede llegar a dañar la relación matrimonial. Sí, Ok. es correcto. Incluso hay esa no la incluimos en este estudio, pero hay una de las preguntas que posiblemente lo vamos a tratar en el siguiente tema, es que cómo actúa la persona que es infiel. Actúa como que nada ha pasado. Para el infiel, él no ha hecho nada. Entonces, en dirección a la pregunta, primero usted tiene que tener razones y muy concretas y evidencias para dirigirse a su pareja. En este caso, si usted quiere tratar la situación como presenta Carmen, si la quiere tratar de la perspectiva de que usted dice, bueno, mira, yo tengo estas pruebas. Es muy diferente a usted sospechar.
Si es sospecha, es más fácil tratarlo como Carmen lo está presentando, desde la óptica Exacto. que lo está presentando. Pero Ujú, si no es sospecha que ustedes dicen, bueno, yo creo que tú estás siendo infiel y tengo aquí las pruebas diferentes. exacto. Ujú, Porque el que aunque tenga quizás razones válidas, pero usted no tiene prueba, usted va a crear un problema serio al ujú, usted tratar la situación. Es mejor tratarla como me está expresando Carmen desde la óptica donde me siento de esta manera. Ahora, ujú, en tiempos bíblicos, es importante entender eso, en el tiempo bíblico, cuando un hombre sospechaba de su mujer, generalmente ese era el proceso, él debía traerla al sacerdote. Ujú, ujú. El sacerdote entonces lo que hacía era que administraba un agua amarga. ujú, Y esa agua amarga, si la mujer, si las sospechas eran reales, la mujer entonces le iba a crecer el vientre. Y al crecerle el vientre, esa mujer no podía concebir hijos. Bueno, eso eran los rituales que se hacían en ese Sí, tiempo. en los tiempos bíblicos, claro. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, para evitar que el hombre la matase como ocurre hoy en día. Y obviamente en el proceso, si usted, como decía, no tiene las razones claves, es bueno que contemple eso. Primero, debe tener pruebas contundentes. Y segundo, Exacto. saber cómo tratar eso. Exacto. Por eso lo más conveniente es buscar ayuda terapéutica, asesoría o consejería para usted. Pero he visto gente que va a veces hasta donde pastores, que el pastor lo que le dice, quédate tranquila y no pasa nada, no haga nada. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? También tener sabiduría y discernimiento. Vamos con esta pregunta. Yo creo que con esa vamos a responder muchas que se están haciendo ahí en el chat, comentarios con esta pregunta. ¿Permite Dios el divorcio? Mateo 19:8 dice, Jesús le respondió por la Perdón, dureza. Carmen, perdón. Hay una pregunta, no sé si la respondimos en el chat, que dice, ¿cómo sanar las heridas por infidelidad? Sí, voy para allá, por eso Ok, porque creo que vamos, la podemos responder con esta está parte. bien. Vamos entonces a la pregunta. Adelante, pastor. Recuerden que este tema de Mateo 19 es el contexto en el cual Jesús está siendo preguntado eh, o abordado en torno al tema Del divorcio. del divorcio y la separación. Casamiento, el divorcio es nuevo casamiento. Exacto, exacto. Entonces Jesús está dando respuesta aquí. Jesús dice, le responde, por la dureza de vuestro corazón, ¿por qué Moisés dio cartas de divorcio? Está diciendo Jesús. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Exacto. La palabra ahí es esterocardian, que es el mismo término, dureza del Esclero. corazón, Ujú, esclerocardian, que es el mismo término que se utiliza cuando usted tiene arteriosclerosis, es decir, ujú, las venas. ujú. Endurece. Y eso es el mismo término que presentamos al principio de cuando se nubla la mente, Exacto. cuando la persona es insensata, no Ujú, discierne las cosas espirituales. En pocas palabras, el pueblo de Dios llegó a un nivel que no entendía a Dios, ujú. que no aceptaba la dirección de Dios, y Dios no como, es decir, no es una propuesta, fue como un remedio que Dios dijo, pues está bien, vamos a darle carta de divorcio porque habían llegado a un punto en el cual ciertamente se había convertido en un abuso la acción del hombre contra la mujer especialmente. Exacto, exacto. Entonces, hay un detalle en torno a la pregunta de las heridas. Miren, Pastor, perdón, di- para dice el agregar algo. texto, sí, En el término, en el concepto del Nuevo Testamento especialmente, como yo dije anteriormente, había varias escuelas que comenzaron a influenciar. Es decir, Jesús no solamente está tratando contra los judíos, sino contra también las escuelas ujú, filosóficas que comenzaron a influenciar sobre el matrimonio. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, cuando ajá, habla de dar la carta de divorcio, justamente las escuelas filosóficas como la de Gilel, la de Chamar y otras más, emitían cartas de divorcio, ujú, Wow. mujer, por la razón que fuese. Por Y razones vanas. sí, y entonces Pablo dice, no, ordena el Señor y no yo, que por ejemplo, en el caso cuando el Evangelio, una persona aceptaba el Evangelio y el otro no la aceptaba, entonces lo que se entendía, la escuela enseñaba, bueno, esa razón por la que ella metió a la iglesia es una razón válida para que tú la sueltes. Y ujú, Pablo Wow. dice, no, 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 no. Ordena el Señor y no yo, que el que sea creyente no abandone al que no es creyente. ujú, Exacto, exacto. exacto. Justamente, como decía el pastor, este concepto de permitir, por así decirlo, vamos a decir, una licencia para el divorcio, por así Divorcio. decirlo, tiene que ver con la desvirtuación del matrimonio.
la Porque el degradación del texto dice que al matrimonio. principio no era así, precisamente. Correcto. Ese Ese no no era el era el plan. principio. Y eso viene después del pecado. Exacto. Es decir, es una consecuencia del pecado. Y por eso, por ejemplo, una mujer que está siendo abusada emocionalmente y físicamente, ese matrimonio está desvirtuado. Hace rato, Exacto. y los votos ahí se Y rompieron hace entonces, y entonces no es el plan de Dios que una persona permanezca explotado no. porque Él estableció el matrimonio, porque el matrimonio, como decía un pensamiento por ahí, Dios lo estableció para extender la vida, no para llegar a la muerte. Exacto, Ujú. Y exacto. ese es el punto. Adelante, pastor. También está el tema de que la Biblia dice no matarás. Así es. La Biblia dice no matarás. Y si en la relación matrimonial nos estamos matando, y cuando hablo de matando, he conocido parejas tan altamente conflictivas que se entran a golpes, se empujan, se separan cada mes, se van, vuelven, empiezan. Ha habido mil infidelidades y se vuelve por el concepto de no me puedo divorciar. Y yo quiero que entendamos esto, que evidentemente el plan de Dios no es el divorcio, pero el plan de Dios tampoco es la muerte en el matrimonio. ¿Significa eso que te puedes divorciar sin ningún filtro? Como terapeuta siempre sugiero lo siguiente: agote todos los recursos necesarios para salvar su relación. Agótelos. ¿Qué implica eso? Es verdad, Dios aborrece el divorcio. No porque Dios desea mantener un matrimonio disfuncional, sino porque obviamente Dios odia las consecuencias del divorcio. Es una destrucción de una familia, el dolor, la división. Sin embargo, Dios también odia que nos estemos autodestruyendo o codestruyendo dentro del matrimonio. Hay matrimonios que son martirimonios, que en vez de ser matrimonio donde nos construimos, son matrimonios donde nos destruimos. Entonces, alguien preguntaba, ¿qué hago? Me ha sido infiel varias veces, estoy agotada emocionalmente, tengo problemas. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? Hermana, si le han sido infiel varias veces, si el hombre no quiere cambiar, el consejo bíblico dice, creo que en el mismo libro de Mateo, que si hay una persona que peca contra ti, tú lo has llevado donde como habla con él. Si no te escucha, ve y llévalo donde los ancianos. Si no escucha a los ancianos, suéltalo. Es como que tenlo Gentil y público. por gentil y publicano. Entonces, si ya tú has agotado el proceso con esta persona, han hablado, lo han intentado, han ido a terapia, han buscado ayuda y la persona insiste en su inconducta, seguir en esa relación es autodestruirte. Muy bien. Correcto. Excelente. La última pregunta, ¿cuándo la Biblia permite el divorcio? Bueno, dos razones fundamentales: muerte y en caso de fornicación, ¿verdad? Ujú. En Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Ahí dice solo por causa de fornicación, pero la palabra fornicación es porneia, Ella, en el que es griego. tomada del Antiguo Testamento. Y cuando es tomada del Antiguo Testamento, el porneia tiene un cúmulo de elementos ahí. ¿Cuáles son, más o menos? Entre ellos bestialismo, incesto, entre ellos, Homosexualidad, exacto, ¿Cuál? homosexualidad. Ok. exacto, Es decir, homosexualidad el también. término engloba un sinnúmero de elementos y de relaciones, en este caso, que procuran, que desvirtúan el matrimonio. Todo lo Ujú. que desvirtúa el matrimonio, en este caso, la porneia tiene que ver con todo eso, incluso la lascivia, la homosexualidad, el incesto, que son elementos que afectan directamente al matrimonio. Ujú. Y justamente cuando la persona violenta, en este caso, es importante entender algo. Cuando una persona que está unida en matrimonio con alguien entra en una relación con otra persona, esa persona entonces, el que está en la relación con, violenta dos elementos acá. Ujú, ujú. Entra en fornicación y también entra en adulterio, porque la fornicación es la relación que se sostiene con alguien sin estar debidamente legalizado. Exacto. Y entonces el adulterio es la relación que usted sostiene o que rompe el vínculo cuando usted está casado, en este caso legalmente, y ahora sale a una conexión con un tercero. Eso es adulterio y también es
fornicación, porque te conectaste con alguien que no estás debidamente legalizado y violentaste los principios. En el caso, por ejemplo, de la palabra de Dios y de la iglesia, está hablando en el contexto de la iglesia adventista cree que la razón válida para un divorcio es esta. Bueno, es lo que la palabra de Dios. Violentar también los votos matrimoniales, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, el abandono y todo eso en una relación. De Claro, hecho, 1 Corintios 7. exacto, exacto. Ujú. Quiero enfatizar que evidentemente hay matrimonios y como dice Elena de White lo dijo, hay gente que la casa el diablo, que las une Satanás. Y eso suena duro y difícil. Suena duro, suena difícil, pero es la realidad, porque a veces hacemos elecciones que no están dirigidas por el Espíritu y tenemos matrimonios desgraciados, matrimonios donde el enemigo se goza en destruirnos mutuamente. Y ese no es el plan de Dios. Tampoco es el plan de Dios que recurramos al divorcio por no trabajar por la relación. Ese no es el plan de Dios. Aquí viene el punto. Hay un Ujú. señor llamado Simon Bowman, polaco, quien es de origen judío y es uno de los sociólogos que más impacto ha tenido en el siglo XX, finales del siglo XX, siglo XXI. Ujú. Él habla de la modernidad líquida, cómo la modernidad líquida quitó todo aquello que era sólido. Entiéndase, estructuras como el Estado, estructuras como la familia, y todo lo que tiene cierto peso, la iglesia, como ha sido golpeada, pero también los principios, Ujú. también las relaciones sólidas, como las quitó, el amor sólido por un amor líquido. Y entonces, ¿qué está pasando en las relaciones hoy día? Bueno, que el ser humano solamente piensa en sí mismo. Entonces, el problema en una separación no es simplemente el hecho de si la persona es decir, me fue infiel o no me fue infiel, de si la persona me maltrata o no me maltrata, tiene que ver también con el compromiso de esa persona a dar todo lo que puede en esa relación. Si tú estás Porque casado, pero ujú, termino la idea, porque este amor líquido hace que yo solamente que piense en yo mí. por todo quiero No, divorciarme, no, no, y que solamente en piense lo en que yo mí. quiero, en lo que me gusta, en Es lo que yo decir, tengo. entonces yo no Ujú. voy a dar, pongámoslo de esta manera, de repente yo estoy en una pareja, no importa, y aquí viene el cuadro, es decir, yo me casé con esta persona y Elena White habla de eso, y yo sé que esta persona puede llegar, por ejemplo, a un 60, pero de esa persona, de ese 60 me está dando un 50. Yo puedo llegar a un 80 y yo digo, no, pero como él está dando un 50, pero él está dando un 50 de 60, no, yo voy a dar también 50. Yo no estoy siendo justo ni equilibrado. Hay algo que se llama Estoy reciprocidad. abusando en estas Sí, relaciones hay algo que se realmente. llama reciprocidad en la relación. Y quiero No hay hacer justicia en énfasis esa en dos relación. cosas. Uno, si tu idea, cada vez que hay un problema, si tu solución Exacto. es el divorcio, tú nunca vas a ver otras El hogar cristiano alternativas dice de que tu nunca relación. debe hablarse de divorcio. No deberíamos tener la palabra, pues me voy, Mm. pues me divorcio por cualquier problema o malestar que yo tenga en la relación. Eso es uno. Segundo, necesitamos entender, las relaciones de pareja son de dos. Mm. Son de dos. No puede sostenerse una relación de pareja donde solo uno aporta. Es que no hay relación de pareja. Porque no sería relación de No hay una pareja, sería relación. Es relación una matrimonio. unilateral. Uno solo aporta, uno solo da, uno solo no funciona. Y Eso es como la mujer que pregunta, no porque mi marido tiene que ser. No, lo primero que usted debe preguntar es si usted tiene marido. exacto, si Usted tiene tiene marido, marido. porque por ahí Y debe lo estar. tercero, en las relaciones de pareja tiene que haber reciprocidad, como dice la palabra, que nos amemos y nos cuidemos unos a otros. O sea, si yo, tú decías del dar el 100 o el 60, pero si yo analizo realmente del 60 que tengo que puedo dar, ¿cuánto estoy dando? Exacto. Y tú del Y 80 que puede dar. ¿cuánto estoy dando? Dando. Y las relaciones tienen que ir y venir. O sea, yo no puedo esperar que el otro y yo recostado en mi silla, esperando que el otro dé todo y yo no doy nada porque no va a funcionar. Ahora, otro último punto, pastor, para que pasemos a lo que aprendimos hoy. Hay restauración en Dios para los matrimonios, Exacto. aún haya habido infidelidad. Ujú. Es Yes. verdad que el que vive la infidelidad tiene la libertad de dejar el matrimonio si quiere. Al que se le ha sido infiel. Al que sea de dejar a quien le ha sido infiel y de divorciarse y queda libre, es verdad. Pero también es verdad que el poder de Dios restaura. Claro,
Restaura si el otro quiere cambiar. Está Si el dispuesto. otro está arrepentido, si el otro cambia de Si comportamiento, si el reconoce otro humildemente, reconoce humildemente, porque tampoco no es que usted va a aguantar infidelidad tras infidelidad, porque hay que perdonar. Perdonar no es permitir. Perdonar es ya no te guardo rencor ni odio, pero tengo que poner un límite a tu exacto, conducta si tú no exacto, la quieres cambiar. exacto. ¿Está Así bien? es. Entonces, En ese aspecto, Carmen y compañero, hay personas que deciden, vamos a decirlo así, perdonar y aceptar a la otra pareja. Pero el perdón viene condicionado a una perturbación mental de infidelidad. Eso es un infierno. Sí, definitivamente. Es que perdonan muy rápido. lo que Dicen pasa, sí y no están listos ni lo preparados. que, Persona, por ejemplo, que dice, bueno, no, yo lo perdoné, pero no tiene, es decir, la persona pierde la seguridad Sí. emocional Ujú. y vive en un infierno, donde ahora, cada vez que ese, por ejemplo, vamos a decir, si fue el caballero, cada vez que él sale por ahí, ya esta persona se crea una tormenta de nieve en su Ella cabeza. está perturbada o él está perturbado y tiene que sanar Y eso. entonces ese estado es un estado peligroso. Sí, es un El perdón, proceso, claro. doctor, eso no se quita tan rápido. No, no, yo entiendo eso porque hay una crisis, hay una pérdida que se ha dado, que fue la Claro, pérdida de la exacto. confianza. Y cuando la persona pasa por la pérdida, entonces pasa por un proceso de asimilación, que el primero es la negación, luego viene la negociación. La Y rabia, la entonces, ira, todo eso. correcto, entonces, pero también ocurre lo siguiente, y es caso que yo he visto, ok, no, yo te perdono, pero entonces ahora tú eres mi esclavo. Eso yo lo he visto. ¿Verdad? Se da. Entonces, yo le decía a alguien, no, pero que si Lo ya lo recuerdo todos los días, te no, no, amenazo, pero no lo perdonó y te punto. alejaste los días. Eso es una tormenta, eso no es perdón. Por eso el proceso de el perdón. Primero, el Señor es quien nos perdona. La Biblia Exacto, dice que nosotros debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. exacto. La Biblia dice que cuando el Señor nos perdona, en el caso de Dios, nosotros no somos así, el Señor lo echa en el fondo del mar. Es Sí. decir, Dios, no, Dios al perdonarnos Ujú. no trae a colación, Satanás sí, no trae a colación mis pecados pasados. Lo Pastor, por perdona. eso lo recomendable es, si tú estás pasando por una infidelidad, no te avalanche y apresures a decir sí te perdono sin hacer un trabajo del proceso de perdón, de sanar, de trabajar en la rabia, en la ira, en el enojo. No te apresures tampoco a querer que el otro muestre cambios instantáneos. Los cambios no son de la noche a la mañana. pero eso es viceversa. Pero exacto, ahí donde voy. Si usted quiere Porque que lo perdone, usted no, tiene que dar no, muestras de y no arrepentimiento y de solo es eso, cambio. usted tiene que tener paciencia, porque el que Exacto, metió la pata fue usted. Entonces, exactamente. hay un libro que se llama Es verdad. Perdona lo que no puedes olvidar. Exacto. Y yo aprendí una lección ahí sobre el perdón que lo aplico, no solamente, no tiene que ver con esa área, aunque habla de la infidelidad, pero lo aplico a otras áreas. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, pero ya yo perdoné a esa persona, pero de repente, un día los apellidos amanecen cruzados y usted se acuerda de algo o le llega a la Y mente vuelve la y rabia. vuelve. Ujú. Eso es una decisión. El perdón es una Una decisión decisión diaria en el caso de diaria. nosotros. No está en el fondo del mar, Pastor Reiner. Eso está ahí. Eso está En el ahí. caso de los humanos, sí, es Eso correcto. está ahí. Entonces, Exacto. es una elección Diaria. diaria Pedirle al en la cual yo Señor. digo, Ajá. a pesar de, yo elijo perdonar. Exacto. ¿Ok? Ojo, tenemos que terminar, señor. El Tenemos que tiempo terminar se porque nos pasamos. fue, pero quiero decir, tampoco el perdón no implica reconciliación siempre. Siempre, sí. Hay que ver, cada caso es diferente, cada caso hay que estudiarlo de manera distinta. Hay casos donde no vale la pena una reconciliación porque la persona no está en disposición de hacer cambio, ha sido reincidente una y otra vez. Hay otros casos donde vale la pena restaurar el hogar y la relación con la ayuda de Dios y un proceso sano de perdón y a veces hasta de terapia para poder volver esa relación a reconstruirla. Señores, ¿qué aprendimos hoy? Esto fue En mucho. primer lugar, aprendimos que Dios no contempla en su plan el adulterio y No, la infidelidad. no. Eso no es el plan de Dios, ni el propósito de Dios, ni el deseo de Dios para nuestras familias. Así es. ¿Qué más, Pastor René?
El adulterio tiende a destruir la familia, es decir, cuando ocurre esto, hay muchos problemas. Ujú, ujú. Eh, Aprendimos también, perdón, ah, creí que habías terminado. sí, sí, adelante, Carmen. Aprendimos también que es el plan de Dios que seamos leal a nuestras parejas. Y la lealtad es no solo no acostarte con otra mujer u otro hombre, Jesús. sino también cuidar tu mente Pensamiento. y cuidar a la persona con la que te De casaste. igual manera aprendimos que no es el plan de Dios que haya divorcio, pero que Dios permite, ¿verdad? Por Ajá, la dureza, permitió la carta de divorcio por la dureza del corazón de los hombres. así es. Entonces, ¿cuáles son las causas del divorcio finalmente? Fornicación, Fornicación adulterio o muerte. o muerte, Sí. exacto. Muy bien. Ahora, si una persona, mujer, está siendo agredida, maltratada, abusada, o un hombre violentado, maltratado, abusado, ¿se tiene que quedar ahí en la relación? Claro que no. No, No, Claro que no. no, Claro. definitivamente no. Usted Muy bien. tiene que salir de ahí. Salga de ahí, Terminamos, salga de ahí que ahí no es. escape por su vida. Sí, vamos a orar. Vamos a orar, señores, que esto ha sido largo, pero muy bueno. Está en YouTube y vamos a mandar el enlace también al grupo para que usted lo tenga y lo comparta. Que el Señor les bendiga. Están diciendo ahí qué temas tan maravillosos. Comparta esto si usted quiere que estos temas bendigan a otras personas. Y si usted quiere que siga creciendo, queremos Exactamente. seguir bendiciendo a Hoy otros. El tuvimos, propósito de esto es traer esperanza para la familia. ¿Cuántas personas amén. tuvimos hoy conectadas? Estamos terminando con 91 personas conectadas. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición del hogar, del matrimonio, Gracias, Señor. la bendición que nos diste al crearnos para tener una pareja. Nos complementas el uno con el otro, nos haces, Señor, de bendición el uno para el otro. Permítenos amar a nuestra pareja, protegerla, cuidarla, proteger el hogar, proteger el vínculo del matrimonio Amén. y que sea honroso en cada uno de nosotros, Señor, este vínculo, Amén. para que nuestros hijos sean bendecidos, para que la iglesia sea bendecida, para que la Amén. sociedad sea bendecida y para que haya estabilidad emocional y social. Amén. Permítenos, Padre, ser un ejemplo en eso como parejas cristianas o creyentes, Amén. de tal manera que nuestros hogares, Padre, de verdad tengan paz, tengan gozo y tengan la bendición de la comprensión mutua. Y que más allá de los conflictos, los roces, amemos a nuestra pareja como nuestra propia carne. Amén. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mi gente. Gracias Bendición. por estar. De verdad que sí. Para Fue un todos. gran placer, Pastor Severino. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves con un tema sumamente interesante, temazo. No te lo puedes perder. ¿Está bien? Gracias, Carmen. Gracias. Bye. Bendiciones, mi gente. Bendiciones. Dios les bendiga. Bye. Bendiciones para todos, Pastor y Carmen.